Primeramente, muy buenos días. Hoy les voy a hablar de lo que es la democracia boliviana en la era actual. ¿Hubieron realmente avances o retrocesos? Primero vamos a hablar de un contexto actual que sería la presidencia de Evo Morales. Pero ¿quién fue realmente Evo Morales? Juan Evo Morales Aima es un político sindicalista, activista y dirigente boliviano de ascendencia aymara, en la que se desempeñó sus actividades como presidente de Bolivia, pero tuvo que presentar su dimisión debido a una crisis política. Y inició su activismo en el movimiento sindical en la década de 1980 en la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, en la CSUTCB. Aquí vamos a ver cómo Evo Morales cómo ingresó a esto de lo que es la política. Alcanzó la Federación Especial del Trópico, una de las 6 federaciones sindicales de productores de coca que se encuentran organizadas en la zona de la provincia del Chapare, y que ya desde 1991 son coordinadas por el Comité de Coordinación presidido por él. Evo Morales fue uno de los fundadores del Instrumento Político de la Soberanía de los Pueblos, el IPSP, pero sin embargo también del Movimiento al Socialismo, más conocido como MAS. Una vez que estos se aliaron, estos decidieron participar en las elecciones generales de 1997 y él resultó ser elegido diputado para Cochabamba. Tras la conformación de la alianza, presidió desde 1997 hasta 2024, hasta que el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió un fallo a favor de Grover García como el nuevo presidente del partido. Al delegado del partido finalmente renunciaría a su militancia en 2025. Aquí vamos a ver los mayores cambios que hizo Evo Morales durante su presidencia. Evo Morales se presentó por primera vez a las elecciones presidenciales en 2002 y quedó en segundo lugar. Ya en las elecciones del 2005 obtuvo casi el 55% de los votos. Y fue reelegido para 2009 con el 64.22%. Ya para 2014 con el 63.36%. Es el tercer mandatario boliviano en la historia de la República elegido por mayoría absoluta de votos, después de Hermancillo Suazo. Pero aquí va a presentar una de las razones por las cuales Evo Morales no quería salir del poder. Por este motivo, la revista Time lo nombró en 2008 una de las 100 personas más poderosas del mundo. Y Evo Morales es uno de los líderes más reconocidos de la izquierda en Latinoamérica. Aquí vamos a ver cambios que hizo en la sociedad durante su presidencia. Bolivia fue uno de los países con mayor crecimiento económico en Sudamérica, con un crecimiento promedio de PIB del 5% anual, lo que le valió el mote de milagro económico boliviano. La pobreza extrema era un caso muy difícil de atender en ese entonces. En ese entonces era del 36.7% y bajó al 16.8% entre 2005 y 2015. También se presentó una mejora en la distribución del ingreso con un descenso del índice Gini del 0.60 en 2005 al 0.47 en 2016. Estos datos están corroborados por el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia. Y más que todo cuando vamos a la educación, el analfabetismo era un tema muy común. Más que todo para gente de así bajos recursos que no podía darse el lujo de estudiar. Era muy común. Casi constituía el 13.3%. Sin embargo, hizo que bajara al 3.7%. También la implementación de la Ley Educativa Avelino Ciñani por Elizardo Pérez, que establece la educación gratuita e intercultural. Cuando nos vamos a la salud, en la materia de salud se establece el Sistema Único de Salud para defender la sanidad universal y gratuita en derechos humanos, y destaca el reconocimiento de los derechos indígenas contemplados en la Constitución de 2009 y la Ley de Identidad de Género aprobada en 2016. Pero después de eso menciona en un principio una crisis política. Pero ¿qué fue lo que realmente pasó en 2019? Vamos a ser breves. Técnicamente a Evo Morales
lo acusaron de fraude en las elecciones generales del 20 de octubre de ese mismo año. También lo acusan, lo demandan por ciertos delitos que ya están hiper mega corroborados, pero sin embargo hay muchas supersticiones al respecto. Ya para, que se llama 2019, después de haber cometido fraude, se escapó. Se escapó, por así decirlo, a México. Ya un mes después se escapó a Argentina y ya después de un exilio en Argentina volvió a Bolivia. Dice, por seguridad fue acompañado a su regreso por el presidente argentino Alberto Fernández. Pero sin embargo todo el mundo sabe que se hizo pepa. Se hizo pepa y dijo, no, yo de aquí me voy, porque ya estaban amenazando contra su propia vida por haber, que se llama, también se lo denuncia por trata de personas, violaciones a menores, compra de menores, venta también de los mismas, o sea, un montón de delitos. Y los que aparecen aquí son los que ya están hiper mega corroborados, cuando ya hay más, más pruebas a más no poder. Así que, por eso, muchos aquí en 2019 Evo Morales lo categorizan, por así decirlo, como alguien cobarde que no quería asumir su responsabilidad como presidente. Porque quieras o no, escapó del país y aquí todavía seguía siendo presidente, pero sin embargo se fue un mes a México, un año a Argentina y sin embargo volvió a Bolivia y dice que por su seguridad con el presidente argentino de ese entonces. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Que realmente Evo Morales sí fue, en mi opinión, sí fue un presidente muy destacado, pero no lo suficiente como para sacar a un país de la crisis, que en ese momento es lo que estábamos, en una crisis. Sin embargo, hubieron muchas mejoras en lo que se va en los aspectos básicos, que sería la educación, la economía, lo social, lo político. Pero sin embargo, cuando no quiso salir del poder, ahí ya podemos ver algunos retrocesos en el mismo. Y gracias a eso estamos en una hiperinflación. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Podemos decir que sí hubieron avances en la democracia, hubieron altos avances en la democracia, pero sin embargo no tanto como quisiéramos. ¿Por qué? Porque esto se basa más que todo en el mal manejo de los presidentes sobre un país, y esto se basa en su ignorancia. Pero ignorancia es aquello que no sabemos. Por ejemplo, yo soy ignorante en astrofísica, no sé nada de astrofísica. Entonces, a eso me voy, a la ignorancia de cómo manejar un país, porque ninguno de ellos tiene exactamente una carrera en economía o algo con lo que tenga que ver. Entonces, gracias a ello es porque un país sigue como está. Entonces sí hubieron avances, pero no tanto como quisiéramos. Muchas gracias por su atención.